Ok, estamos, bienvenidos a todos, qué gusto poder contar con ustedes en este primer episodio, esperamos que sean de grandes decisiones, de grandes programas y obviamente creamos este espacio para poder compartir, así que el día de hoy tenemos la presencia de grandes invitados, grandes amigos también y gente que quiere y aprecia nuestra ciudad. El tema de hoy es un tema súper importante que a la gente les va a gustar muchísimo porque es analizar un poco acerca de la perspectiva de nuestra ciudad. Así que aquí empieza Entre Tazas y Copas, donde el espacio es el adecuado. Estamos aquí en Sierra Bella, una cafetería de especialidad. Así que tenemos la presencia de Trajano Sánchez, quien es funcionario municipal, conoce mucho acerca de nuestra ciudad. Estimado Trajano, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en este primer programa, así que sea bienvenido. Muchísimas gracias a Sierra Bella, a quienes hacen este prestigioso local, al cual le ha venido con anterioridad y me he sentido muy acogido para poder compartir ahora con quienes están como contertulios en esta noche. Claro que sí. Y bueno, también tenemos la presencia de Francisco Real, quien es urbanista, politólogo y tiene también un proyecto muy querido que es el Plan Ciudad. Estimado Francisco, qué gusto que estés aquí. Gracias Diego, gracias a Sierra Bella. Y nada, prestos para llevar una conversación muy bonita sobre nuestra ciudad, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a empezar este programa y la idea es un poco relajarnos, por eso es el programa Entre Tazas y Copas. Y básicamente la primera pregunta es, ¿con qué empezamos, señor Trajano? ¿Con una tacita de café o con una copita de vino? Por el momento con una taza, porque la copita para después. Para el final, ok. Para cerrar. También con un buen cafecito. Con un cafecito. Vamos a ver si es que nos hacen el geisha que nos acabó de traer. Ok, bueno, vamos a empezar con un cafecito. Pero básicamente una de las cosas que nosotros queremos conocer es analizar un poco nuestra ciudad desde un contexto diferente. Tenemos preguntas también que nos han enviado, hemos sacado de todos nuestros clientes y la gente que ha podido visitar nuestra cafetería, hemos sacado ya varias preguntas, pero quisiéramos empezar con una de las preguntas probablemente más relevantes. Trajano, ¿qué tanto le quiere a nuestra ciudad? Mi raíz está aquí en Ambato. Soy ambateño de corazón. Nací en Quito, pero he vivido desde muy pequeño aquí, compartido muchas de las vivencias. Mi esposa y mis hijos son ambateños y parte de mi trabajo, lo que estoy haciendo, la creencia está acá. Entonces, en ese caso es una respuesta más que evidente que Ambato está en lo que yo soy ahora. Ok, y para ti, Francisco, ¿qué tanto amas nuestra ciudad? ¿Qué tanto cariño le tienes a nuestra ciudad? Es una pregunta súper bonita, súper interesante. Ambato para mí es una pasión, es un amor. Está mi familia, soy ambateño de nacimiento. Ahora están mis hijos acá. Entonces es mi pasado, mi presente y es mi futuro. Amo Ambato. Ok, creo que estamos con personas que amamos nuestra ciudad, así que podemos dar el siguiente paso ya para seguir hablando un poco de nuestra ciudad. Dentro de las preguntas que nos hacían, una de las preguntas que probablemente más relevantes que nos hicieron, y creo yo que es algún historiador que estuvo aquí, nos hace una pregunta relacionada al tema de nuestra ciudad, porque el tema principal es el futuro de una ciudad cosmopolita. Y topamos ese tema porque obviamente conocemos que Ambato es cuna de los tres Juanes. Hay una obra literaria muy importante de Juan Montalvo que es el Cosmopolita y por eso también es el tema del futuro de nuestra ciudad, pero todo parte, y no sé ustedes que son arquitectos urbanistas y conocen mucho nuestra ciudad, probablemente podemos hablar el antes y el después del terremoto de Ambato. Y una de las preguntas que nos hicieron es, ¿qué impacto tuvo el terremoto del 49 en la historia y en la reconstrucción de Ambato? Si quisiéramos empezar aquí, Francisco, contigo, tal vez, ¿cuál es el impacto desde tu perspectiva que tuvo el terremoto de Ambato y cómo ha hecho esto que cambie nuestra idea de ciudad? Bueno, el terremoto estoy seguro, que generó un gran cambio primero en la sociedad. Después en la conformación, cuando existió la reconstrucción, el diseño de la reconstrucción, del nuevo diseño de la ciudad. Pero más allá de lo físico, pienso que marcó un golpe en la ciudadanía, en la población, como para poder reivindicarse, salir de ese hoyo, salir de esa desgracia natural, y ahí las consecuencias de crear una fiesta de la fruta, para enaltecer el orgullo ambateño, el orgullo de la gente, y poder salir de una catástrofe, ¿no?
Entonces yo creo que ese es un antes y un después, pero también de ese antes y después hay un ahora. Ese ahora yo creo que no podemos solo marcar un punto de inicio desde el 49. Después del 49 sí, las etapas de planificación han venido trascendiendo, han venido fortificando, en unos casos y en otros casos retrocediendo nuestra planificación. Pero más allá de lo frío, de la planificación, del diseño, yo creo que marca bastante en el tema del ciudadano como tal, del ambateño, de la ambateña, para tener ese orgullo hasta el día de hoy, de salir adelante ante cualquier adversidad. Yo ahí quisiera aportar una de las cosas probablemente más importantes, y no sé si ustedes me dejan ahí mentir, y es basado también en lo que me ha dicho mucho un gran amigo que tengo, que es Jorge Ortiz, historiador, y él me decía, después del terremoto de Ambato, la gente se hizo, ya era una gente resiliente, y era gente muy trabajadora, y decía... Me acuerdo claramente, después del terremoto de Ambato, ni apenas se cayó el terremoto, al siguiente día la gente era haciendo ferias ya. No sé eso. Era la gente probablemente queriendo trabajar encima de los escombros. Él me decía, yo viví el terremoto de niño y había debajo escombros, gente atrapada, y arriba éramos todos haciendo ya una feria. Porque teníamos que cambiar ese chip y decir, o sea, nos pasó esto y hay que dar el paso al frente. Y eso es un tema súper importante relacionado a esto. Desde su perspectiva, estimado Trajano también, ¿cuál cree que fue el cambio más radical que tuvo Ambato después del terremoto y qué hemos aprendido también de eso? Pienso yo que el cambio radical que se dio era en el espíritu del ambateño. A veces una tragedia puede ser una cosa que corte una orientación hacia el futuro. Y muchas veces la humanidad busca hitos históricos que representen cambios determinantes en el trayecto que normalmente puede seguir una sociedad. En el caso de Ambato, eso le permitió, como quien dice, detenerse un momento a pensar y ver qué puede hacer o cómo puede resolver ese problema. Y no se quedaron solamente en la tragedia, sino que con ese espíritu, como se ha dicho, inclusive comercial, buscaron situaciones para poder salir adelante. Por eso es que se le conoce a Ambato como el Fénix del Ecuador en ese sentido, ¿no? Y de alguna manera también ha sido un determinante para que la gente sea solidaria y resiliente. O sea, en algún momento hemos oído hablar inclusive de la longanimidad, que es una frase que quizás con el tiempo se ha ido perdiendo, pero que nos da a entender que si nosotros no somos capaces de superarnos a nosotros mismos, nos quedamos en el pasado. Y ese pasado puede ser el que quizás más bien es una cadena que no nos permite salir adelante. El tema es que no podemos estar siempre esperando otro hito, o sea, otro momento que pase algo fuerte para volver a cambiar, sino que siempre debemos ser dinámicos con los cambios que necesita una ciudad. Y ustedes que son especialistas en el tema arquitectónico, nuevamente refiriéndome a eso, ¿por qué nuestra ciudad después del terremoto no logró ser considerada igual? Tenemos casas patrimoniales, no tenemos un centro histórico demasiado grande, pero sí hay espacios que probablemente han sido olvidados después del terremoto que todavía están ahí, porque obviamente podemos visitar varias calles de nuestra ciudad y existen espacios que lamentablemente no han sido recuperados en su totalidad o han dejado de ser recuperados. ¿Por qué nosotros no somos una ciudad como Cuenca que ha cambiado totalmente y tenemos un centro histórico hermoso, cuidado? Quito es lo mismo. ¿Por qué Ambato ha perdido un poco esa perspectiva? No digo a nivel general, sino digo en ciertos lugares. Tomemos en cuenta que el tema de patrimonio como tal comienza a tener valor y preponderancia en Ecuador en la década de los 70, cuando Quito es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en ese sentido resulta que recién ahí comienzan las otras ciudades también a tomar en cuenta ese tema y ver que el patrimonio edificado o el patrimonio monumental puede ser susceptible de mantenerse y de conservarse. En Ambato la gente que vio aquí, que quizás muchas de las edificaciones anteriores, no todas, pero muchas sucumbieron cuando hubo el terremoto, y hubo más bien una idea de que generar un plan para que Ambato tenga una dinámica de construcciones nuevas
tal vez a modelo de ciudad jardín o algo, y ya no se pensó mucho en proteger o preservar el patrimonio. Actualmente, con la nueva corriente en la que se da valoración a las edificaciones antiguas, a la parte monumental, a la parte también de lo que es el patrimonio no edificado, el patrimonio intangible, entonces ya tenemos otra valoración. Y esperemos que las nuevas generaciones sigan respetando para evitar que los errores del pasado se vuelvan a cometer. Como alguien decía, la catedral de Ambato, la antigua, era muy hermosa, y a lo mejor tuvieron que dinamitarla para poder construir la nueva catedral. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo las nuevas generaciones no conocieron ese pasado, sino tal vez solamente a través de libros, y ahora la catedral viene a constituirse en el actual patrimonio de Ambato. Cualquier persona identifica Ambato por la catedral. Porque si nosotros regresamos a ver, yo tengo igual, cuando abrimos nuestro espacio, una cafetería en Miraflores, se acercó Hernán Ortiz y él nos trajo cientos de fotografías de Ambato antiguo. Y obviamente nosotros hicimos un recorrido por todas las fotografías y mucha gente nos decía, ha sido linda la catedral antigua, el municipio ha sido diferente. ¿Por qué o cuál fue la idea de no regresar probablemente a la idea original del centro de la ciudad, del centro histórico de la ciudad, y probablemente tomar la decisión de lo que decimos, analizar ya el futuro de la ciudad, si todas esas decisiones que se tomaron antiguamente fueron adecuadas o qué deberíamos haber hecho, Francisco? Tal vez en ese entonces estaba en boga la nueva planificación urbana que vino desde Boston. Querían hacer la modernidad per se en la ciudad y no tomaron en cuenta este tema de conservación de patrimonio o lo poco que quedó. Esto ha hecho un poco de daño en la planificación y en la conservación de territorio. Sí, estamos creo que saliendo, no sé si nos pueden ahí ayudar. Esto ha hecho un poco de daño en la planificación y en la conservación de territorio. Entonces yo creo que saliendo también en vivo, así que es nuestro primer programa, así que vamos a tener un pequeño cosas que vamos a seguir mejorando. Pues. Bueno, yo pienso que esa planificación por plantearla en ese entonces en boga, las nuevas corrientes urbanísticas, no tomaron en cuenta el futuro, la conservación de nuestro patrimonio. Lo poco que quedó, teníamos que de pronto tener reglas claras en el tema de conservación de patrimonio. De ahí en adelante tenían que tomarse varias acciones para poder mantener las edificaciones. Pero yo creo que hoy hay que hacer la recuperación integral del centro de Ambato como patrimonio, lo que nos queda. Hay que respetar. El hablar de modernidad no quiere decir que tengamos que botar todo lo patrimonial. A veces pensamos que las ciudades modernas tienen que ser modernas para elevar rascacielos, edificios modernos. En otros países la modernidad corresponde al adelanto de los pueblos y sobre todo al tema cultural y cómo conservamos nuestra identidad. Y eso creo que nos está haciendo falta un poquito. Cuando nosotros a nivel de Latinoamérica hablamos de modernidad, de cosas nuevas, ciudades probablemente pilotos, yo he escuchado hasta de grandes amigos, todo el mundo toma como referente Medellín. Y todo el mundo dice, sí, es que es una ciudad piloto, está creciendo de una manera ordenada. ¿Por qué siempre tomamos como referente otras ciudades como Medellín y toda la gente? No hablo de una administración específica, sino que varias administraciones viajan allá, toman fotografías y dicen, bueno, queremos nuestra ciudad así. ¿Podemos nosotros tomar el modelo de otra ciudad y adaptarle a nuestra ciudad? A ver, siempre es importante tomar las ideas positivas de otro lado, pero analizarlas para ver si se pueden aplicar en nuestra realidad. El caso de Medellín, ¿de dónde nace? Una ciudad que todo el mundo no daba por seguridad, por el tema del narcotráfico y todo, que ahora lo estamos viviendo medio acá. Una ciudad que fue absorbida totalmente, se convirtió en tierra de nadie, donde el orden no había el control, y la gente de las zonas periféricas tenía que cada día sobrevivir. Esos sectores inclusive eran abandonados. ¿Qué hacen entonces? Las autoridades generan políticas, generan programas y planes para recuperar la ciudad de alguna manera y para que pueda ser nuevamente un espacio donde vivir, pero siempre con la participación de los ciudadanos, de la comunidad.
eso nos da la medida de que a lo mejor nosotros necesitamos caer en lo bajo para poder recuperarnos a través de una acción, de una planificación. Hay que tomar en cuenta que siempre se habla de la planificación estratégica, que tiene su base en la parte militar. O sea, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ahí comenzamos a planificar. Porque si no tenemos problemas, nos quedamos en la comodidad del entorno y no cambiamos. Entonces, debemos tomar esos ejemplos, pero adaptarlos a nuestra realidad. En el caso de Ambato, quizás el hito que rompió el cambio fue el terremoto. Tendremos que ver con el tiempo si fue para bien o no, porque a lo mejor nos hizo una ciudad que no tiene una planificación adecuada, sino que crece de acuerdo a la dinámica de cada temporada o de cada administración, y no hay un norte al cual hay que seguir. Y eso sería lo importante tomar en cuenta para que la ciudad tenga su identidad, que eso puede perderse. Claro que sí. Y yéndonos al tema de la planificación, en alguna reunión que tuvimos hablábamos de que Ambato todavía es una ciudad que está en crecimiento, no es una ciudad como la capital que tenemos, como Guayaquil, ciudades súper grandes, o la gente que puede visitar otras ciudades en otros países. Lima tiene millones de habitantes, nosotros somos una ciudad relativamente todavía nueva. Y en esta reunión me decían, Ambato está en el momento ideal para realizar un cambio histórico y hacer una ciudad más organizada. En este caso, Francisco, ¿estamos en el momento ideal o se nos está pasando el tiempo? ¿Qué acciones debemos seguir tomando para que nuestra ciudad sea una ciudad más ordenada? Hablábamos contigo antes de empezar el programa y decíamos, mucha gente viene con la idea de que, bueno, acá hacemos de esta manera y así es el crecimiento de la ciudad. ¿Cuál sería el proceso ideal que deberíamos seguir? Diego, creo que más que el momento ideal estamos en un punto de inflexión como ciudad, como ciudadanos. El tomar recetas ajenas nos sirve como para tomar un punto de referencia de lo que podemos, para soñar, para ilusionarnos y ver a dónde queremos llegar. Pero cada territorio es diferente, cada ciudadano es diferente, cada autoridad es diferente. En el caso de Medellín, que tú topaste hace un momento, hay acuerdos mínimos, hay una cultura ciudadana y hay una cultura política que marca una hoja de ruta y no permite que cada 4 años nos vengan a inaugurar el territorio. Viene una autoridad y lo que de aquí para adelante hace está bien hecho y lo que hizo la anterior está mal hecho. Entonces, tomar esos verdaderos ejemplos de planificación, de intervención, de innovación política también nos hace falta. Eso quisiera que las autoridades tomen como punto de referencia. No es cuestión de tomar una fotografía, no es cuestión de copiar o que yo tengo este tal o cual proyecto, no. Cada territorio es muy diferente. Y al inicio te decía de esta pregunta, estamos en un punto de inflexión, porque no podemos caer tan bajo o más abajo de lo que estamos como ciudad. ¿En qué sentido? Falta de visión de ciudad, falta de planificación de territorio, falta de acción inmediata. Hay planes, planificación existe, hay documentos. ¿Por qué no se implementa? Las anteriores administraciones deben haber hecho algo bien, me imagino que sí. Entonces no empieza la ciudad con tal o cual autoridad, tiene que obedecerse a una planificación de corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué pensamos y siempre estamos aquí pensando solo en lo inmediato? Cuando nuestra sociedad tiene que evolucionar, cuando nuestra ciudad es dinámica. Entonces, más que el punto apropiado, estamos en un punto de inflexión que tenemos que reaccionar como ciudadanos, como planificadores y también como autoridades. Cuando tú hablas, Francisco, del tema del punto de inflexión y que obviamente hay trabajo que ya se ha desarrollado, todo el mundo habla de los PDOTs. En todas las ciudades hablamos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Y es como yo desde el tema académico hasta les mandamos a los estudiantes a analizar y estudiar. Y se supone que nosotros tenemos un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En este caso, este PDOT que nosotros tenemos en nuestra ciudad, ¿es adecuado? ¿Funciona de manera adecuada? ¿Qué acciones se deberían tomar para que nuestra ciudad como que ya empiece a despuntar? No digo que somos una ciudad que estamos en el olvido, pero sí una ciudad que empiece ya a tomar un orden más adecuado. Porque si nos vamos a otras ciudades, mi hermano es arquitecto y él estudió en Quito y me decía, Quito es una ciudad donde ya no se puede planificar. Es una ciudad donde ya está todo
encima se hace la ciclovía de tal sector a tal sector, no se puede unir toda la ciudad porque es una ciudad ya súper complicada. Si nosotros tenemos este PDOT, es adecuado, funciona, ¿qué se debe hacer? Hay que tomar en cuenta un hecho, no estamos trabajando sobre un territorio vacío, estamos trabajando sobre un territorio que ya existe. Podemos nosotros hacer analogías y podemos decir que somos médicos de ciudad, que somos artesanos que vamos reconstruyendo una ciudad, o somos mecánicos que estamos reparando tal o cual sector deteriorado. De alguna manera los planes nos van a dar las orientaciones, pero las decisiones tienen que partir de las personas que tienen la voluntad política para hacerlo. Y esa voluntad política debe estar conjugada también con la necesidad y el deseo de las personas que habitan ese territorio, pero con un equilibrio, porque tampoco quiere decir que me voy a congraciar con todos, porque ese plan no va a ser efectivo. Ningún plan va a resolver los problemas de todos, sino lo que debe buscar es que las personas trabajen conjuntamente para buscar que la ciudad sea más vivible, que tenga mejor calidad de vida y que se pueda organizar en sus espacios privados y en sus espacios públicos de mejor manera, sin que prevalezca tal vez el interés económico de tal o cual sector, sino la comunidad como tal. Y eso no es fácil. Como se ha dicho, inclusive la ley es la que nos da esa especie de problema, porque si la ley da la opción a que cada nueva administración pueda actualizar un plan, a veces se puede entender como que ese plan puede permitir que yo sustituya un plan con uno anterior. Entonces cada 4 años vamos a tener nueva planificación que no va a permitir dar sostenibilidad a la planificación territorial. Y tomando en cuenta lo que Francisco también nos dice, yo sé que hay cosas que son mejorables, pero también hay cosas que sí se han hecho de una manera adecuada. Probablemente ese es un problema, creo yo, de todos los ecuatorianos. Viene una nueva autoridad, borrón y cuenta nueva, como que no se ha hecho absolutamente nada. Y hablo a nivel general, porque cada uno genera su marca, cada uno quiere hacer cosas diferentes, pero ¿por qué nosotros tenemos esa idea en nuestra cabeza de que todo lo que hubo anteriormente siempre estuvo mal? Hablo desde el sector privado, público, empresas, todo eso. ¿Por qué no podemos coger siempre lo bueno que dejaron administraciones pasadas? Porque siempre hubo algo bueno en todas las administraciones. ¿Qué nos hace falta a nosotros para recuperar cosas que sí estuvieron bien hechas? Considero yo que es el tema de la historia, o sea, vámonos a los casos de los países europeos, que pasaron también para un tema que para ellos fue un hito, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue antes del terremoto de aquí de Ambato, pero estamos hablando casi de la misma etapa, de la misma época, el mismo tiempo que ha transcurrido. Esas generaciones se van perdiendo, ya sobrevivientes de eso ya no habrá. En algún momento también sobrevivientes del terremoto de Ambato ya no habrá. Entonces las nuevas generaciones no pueden superar hitos que ya no han vivido ellos. Entonces de alguna manera, ¿qué pasa? Las autoridades no ven esas situaciones y no ven que pueden dar continuidad a una propuesta, a un proyecto, y eso lo que hace es que no le den la importancia que pueda tener una planificación. Pero en todo caso, si las leyes también no le dan un sustento para que eso pueda concretarse, no vamos a tener una visión de futuro que pueda ser más continua. Claro que sí. Y bueno, seguimos aquí entre tacitas, así que les invito a que por favor degustemos nuestro cafecito. Estamos aquí, tengan la bondad. Espero que les guste. Está bueno el café. ¿Está bueno el café? Si no está bueno, ahí vamos a parar un rato acá, a hacer un buen cafecito, ahí sí. Bueno, hemos analizado varias cosas, ¿no? Cosas importantes de nuestra ciudad, un poco conociendo el tema de la historia. Pero ahora sí, igual otra de las preguntas que nos habían hecho es, ¿qué esperamos del futuro de Ambato? O sea, ¿qué es lo que nosotros venimos a buscar aquí? ¿Y cuál sería probablemente el futuro de nuestra ciudad? ¿Hacia dónde quisiéramos llegar? Francisco. Tenemos que ser muy soñadores con nuestro territorio. Yo creo que primero debe garantizarse una verdadera participación ciudadana para que el diseño y la planificación de la ciudad, en este punto de inflexión que yo te decía hace un momento, venga desde la ciudadanía. O sea, el diseño per se de la ciudad debe estar desde los ciudadanos. Que la agenda sea desde territorio y no desde un escritorio. Hemos visto agendas particularizadas
de nuestras autoridades, de nuestros sectores, lo que tú decías hace un momento, cómo nos ponemos de acuerdo, empresarios, autoridades, ciudadanos, y dejamos de esos sesgos, de esos egoísmos. Al no tener un derrotero, al no tener una hoja de ruta marcada, ciudadana, territorial, pues cada autoridad viene con esa agenda particularizada, política, de poder, económica, o la agenda que tú quieras, pero nunca ciudadana. Entonces, a nuestra ciudad, a nuestro cantón, en un futuro, yo les sueño que tiene que ser integral, tiene que ser planificada, tiene que ser soñadora, con proyectos de largo aliento, que la participación ciudadana sea eso, participativa, que la gente deje un poquito la apatía y comience a diseñar su ciudad, a soñarle, a ver qué es lo que quiere. Yo sueño con territorios preparados, con microcentralidades, con equipamiento suficiente en cada plataforma. Hay una planificación escrita. Esto no está escrito en piedra, pero hay plataformas territoriales en donde se mide con una microplanificación cuál es la necesidad de equipamiento de cada sector. A mí me gustaría ver sectores interconectados, un sistema de transporte público integrado, conexiones. Ojo, el tema del transporte público no quiere decir que voy a poner buses eléctricos. Tiene que ser integrar todas las plataformas con todas las alternativas de movilidad. Tiene que ser seguro, tiene que ser democrático, tiene que ser asequible, tiene que ser humano. Una ciudad en donde todos conjuguemos y tengamos calidad de vida. Tenemos cercanía, tenemos que vivir dentro de cierto tiempo y hacer todas nuestras actividades para que sea humana, para que tenga calidad de vida y podamos interconectar. Tenemos que, en esta altura, en estos años, no puede ser posible que estemos hablando de agua potable, cuando todos los servicios, todo el sistema público de soporte tiene que estar cubierto al 100%. Claro. No puede ser que en un sector nos esté faltando agua potable, alcantarillado. Y ahí sí viene el equipamiento, la planificación, los proyectos de largo aliento, los proyectos especiales, los proyectos emblemáticos. Hablar de sacarle ya al mercado mayorista, por ejemplo, de reubicar ciertas zonas, de recuperar espacios, de reciclar espacios para la actividad barrial. Nos hemos olvidado de planificación barrial. Acuérdate cómo era, no soy muy viejo, tengo 45 años, pero yo salía a jugar en la calle. Ahora el concepto, la visión de ciudad barrial se perdió. Ya no tenemos en cuenta quién es nuestro vecino, se perdió esa calidez, esa familiaridad. Creo que debemos regresar a la ciudad barrial también. Y con una planificación, con una microplanificación, apuntándole a un urbanismo social. Tú hablabas del tema de dar prioridad muchísimo también a la persona, al peatón y todo eso. Y sí quisiera hacerte una pregunta media infidente, puede ser, y algo que yo quería mucho preguntar. Hubo un gran proyecto del tema de la ciclovía. No me acuerdo en qué administración fue. Yo te hago acuerdo. Pero fue un proyecto que se lanzó con una idea que para mí fue una idea que caía bien en el momento ideal, porque obviamente si nosotros nos vamos a otras ciudades, hay el tema de la ciclovía, se está trabajando mucho en dar más prioridad al peatón, y obviamente hubo este proyecto que si nosotros decimos sí, queremos este proyecto que se desarrolle, se lanza, pasa un par de semanas y se eliminó y se quedó ahí, y había presupuesto creo de alguna ONG, todo eso. ¿Por qué no funcionó? Son proyectos que nacen como proyecto piloto, sí, pero debe haber una consecución, debe haber una buena planificación y sobre todo una buena socialización. No hay como imponerle al ciudadano tal o cual proyecto cuando no conoció de raíz cómo va a funcionar. Y más si es un proyecto de impacto en el centro. ¿Cómo transmites ese mensaje de una ciudad sostenible, de una ciudad amigable, cuando tienes comercios? Yo creo que hay que partir primero, sí, está bien hecho el piloto, entre comillas, pero ¿por qué no se socializó? ¿Por qué no se implementó de mejor manera? Se cambiaron los circuitos, a capricho o a conocimiento de alguien, entonces eso no funciona. Y ojo, el tema de cooperación internacional es tan importante que cuando hay estos aportes no se puede jugar con eso. O sea, es tan importante el apoyo internacional que si es que se queda mal en un proyecto piloto, olvídate que te toman en cuenta de nuevo. Entonces hay que ser muy responsable. ¿Por qué no funcionó? Primero, yo creo que no funcionó porque no se socializó, no se implementó de una manera eficiente, hubo cambios de recorridos,
pero más allá de eso también tenía que pensarse en una recuperación integral del centro de Ambato. No solo confluye el tema de bicicletas, el tema de transporte público, el tema de los buses. Tenemos 3 parques emblemáticos en el centro y los 3 parques tienen diferente público objetivo. Solo para analizar ese puntito, el que va al Parque 12 de Noviembre, el cliente del Parque 12, el cliente del Parque Montalvo, el cliente o el usuario del Parque Ceballos. Yo creo que esos deben ser los detonantes para hacer una recuperación integral del centro de Ambato. Entonces no es solo coger una arista de semi-peatonizar o dotar de ciclovías, sino hacer un proyecto integral de la recuperación del centro de Ambato. Al centro de Ambato le podemos ver como bulevares. El centro de Ambato tiene que ser un punto de encuentro familiar, un punto de encuentro para nuestros niños, para nuestros viejos, para nuestros jóvenes. Tiene que haber actividades. Claro. Tengo que darle el equipamiento necesario al centro de Ambato. Y eso creo que le hace falta un poquito de visión a nuestras autoridades de cómo le quiero ver. No ahora, no mañana, no en 2 años, no en 4 años. De aquí a 10 años, a 20 años, a 30 años. Si bien es cierto, las ciudades son muy dinámicas, la planificación nos sirve a pensar un poquito más allá de apagar los incendios diarios. Claro. Entonces nos falta un poquito de visión de ciudad. Y yéndonos a algunos proyectos que han sido probablemente... ¿Está bueno el café? Sí. Yéndonos un poquito al tema de los proyectos que la ciudad ha desarrollado, estimado Trajano, usted ha pasado varias administraciones. Todavía está joven, obviamente, por eso es que se nos acabó el café, así que luego vamos a la copa de vino. Muy bien. Pero usted que ha tenido la oportunidad de pasar varias administraciones, de analizar varias perspectivas, ha habido proyectos que han sido muy relevantes para nuestra ciudad. Analizando toda su trayectoria, ¿cuáles han sido los proyectos más relevantes que ha tenido nuestra ciudad? Que obviamente este momento probablemente son proyectos que debemos innovar, cambiar, como decía Francisco, el tema del mercado mayorista, ciertos sectores que se deben ir mejorando, pero ¿cuáles han sido esos proyectos más relevantes que han tenido nuestra ciudad? Bueno, los proyectos de ciudad, los proyectos que generan espacios para todos. El caso de un parque, el caso de un espacio grande, el espacio de un terminal terrestre, todos los que generan una dinámica no solo barrial, no solo sectorial, son relevantes y generan importancia. Hay muchos proyectos que últimamente se han hecho y a riesgo de que puedan a veces constituirse en elefantes blancos. Hablamos de un puente atirantado que ha sido inclusive un modelo para otras partes. Tenemos pasos elevados en otros sectores que asimismo otra administración lo hizo. Se ha hablado de grandes parques para Ambato, como hay en muchas otras ciudades, áreas verdes importantes que sean pulmones de ciudad, que quizás eso tocaría seguir haciendo. Tenemos un terminal terrestre que no termina de consolidarse. Estamos hablando también de un centro de transferencia agroindustrial, que es un proyecto que está planificado, previsto y que de alguna manera tendrá que realizarse, y las administraciones que continúen en adelante deben mantener esos proyectos grandes. Tenemos el caso también de lo que se ha hablado en otras partes como centros de convenciones, espacios de exposiciones que no tenemos. Por alguna parte también hablaban de un teatro de Ambato, no hay. Claro. Nosotros nos basamos en el Teatro Ambato, que es de una institución educativa, en el Teatro La Lama, que también es parte del patrimonio del Colegio Bolívar, una institución centenaria, pero algo que sea grande no hay. Y eso es importante, que veo que hay grupos o fundaciones o colectivos que están preocupados de eso, que es importante que se desarrolle. Pero ¿cuál es el tema importante para que la ciudad tenga visión de futuro? Es que las administraciones y los responsables deben construir ciudadanía. El ciudadano vive el día a día, entonces no le importa lo general, piensa que eso es un problema que tiene que resolver la autoridad de turno y que ella me debe dar respuesta a los problemas que yo tengo. Pero si a ese ciudadano le busco que piense cómo puede ser Ambato de aquí en 50 años, no lo hace, no encuentro una respuesta. A muchas personas se les preguntaba antes, ¿usted cree que Ambato debe o no tener un aeropuerto? Y no sabían qué contestar. Ya. Alguien nos trajo inclusive un poco, nos cambió el chip cuando nos dijo qué puede pasar con el espacio público cuando las ciudades se están volviendo digitales.
las relaciones entre las personas ya no son físicas, no son corpóreas, a veces ya son a través de elementos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en otras ciudades o en Estados Unidos, para tomarlo más cercano? Los centros comerciales, que eran lugares de convivencia y de acercamiento a las personas, están desapareciendo, porque todo el comercio se está haciendo vía Electrónica. online. Estos lugares que son de reuniones para amenizar, para compartir, para debatir y dialogar, con el tiempo pueden ser solamente lugares donde se prepare alimentos para después llevar a las casas. Entonces está perdiendo el espacio público y muchas veces deben las autoridades fortalecer o fomentar mediante ideas, proyectos, propuestas para que se siga dando la integración ciudadana. Puede ser que Ambato con el tiempo también sea una ciudad digital, porque todo se haga en línea. Inclusive ahora, ¿qué es lo que buscamos? Que la gente no tenga que ir al municipio para que se obvie de problemas, de trámites y todo en línea. A los bancos usted ya no necesita acudir. Hemos desplazado el transporte público del centro de las ciudades, que es el peor error, porque consideramos que el automóvil es el que tiene derecho sobre el espacio de la ciudad, cuando eso es el error más grave, y por eso es que las bicicletas no pueden ingresar, porque hemos pensado que es el auto el que tiene derecho. Se quitaron las paradas del parque central y eso es un espacio vacío, al punto que cuando vinieron franceses a querer instalar aquí el tranvía como se hizo en Cuenca, a ellos les interesaba más que el espacio de donde se llegue sea el Parque Ceballos, Claro. porque es un atractor, no en las periferias. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprender a manejar para que el ciudadano de a pie, que es el que es mayoritariamente el ciudadano de Ambato, pueda tener el mismo derecho que el ciudadano que tiene mejores condiciones. Y yéndonos a esa parte, el ciudadano es complicado. Y hablo desde uno mismo, que es el ciudadano de a pie, que quiere ver algo tangible y de momento. Y probablemente hace que ciertas administraciones tengan que desarrollar algo muy visible ese momento. Y nos vamos al tema probablemente que puede ser lo más fácil, el tema del desarrollo de un parque. Y yo no sé si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, pero Ambato está lleno de parques por todo lado y el ciudadano por facilismo quiere el parque en su barrio para no irse a 2 cuadras a otro parque que probablemente está cerca. Si nosotros nos vamos desde ese análisis, ¿por qué el ciudadano tenemos que generar un proyecto visible de momento y no tener una proyección, como usted decía, a 50 años del crecimiento de nuestra ciudad, que probablemente no se va a ver en los 2 primeros años, en los 3 primeros años, pero ya dejamos algo organizado para los próximos 50 años? ¿Por qué no pensamos en eso o qué le falta al ciudadano para que piense así? La propuesta de planificación actualmente habla de las ciudades de los 15 minutos. O sea, que el ciudadano tenga las cosas más cerca para no tener que desplazarse más, para que las ciudades no se expandan en su territorio de manera horizontal, sino de ser posible sean ciudades concéntricas que puedan crecer verticalmente, aunque eso pueda implicar un mayor costo de inversión en temas de infraestructura. Pero el asunto es ese, ¿no? Si bien es cierto, yo necesito que todo lo que sea público esté cerca de mí. En mi caso, yo me desplazo a mi trabajo desde Ficoa, me toca coger doble bus o si no taxi para venir a mi trabajo. Si es que el trabajo se hace de manera virtual o digital, ya lo hago en la propia casa. Entonces, inclusive la pandemia generó un cambio en el chip para muchas personas. Y en ese sentido, a lo mejor tenemos otras dinámicas de las ciudades. Quizás el tema es que sean redes o sistemas, no solamente pensar en el parque para tal o cual barrio, sino un sistema de parques que tengan situaciones de proyección conjunta, integrada, porque yo le veo a la ciudad como casi como un ser vivo, orgánico, ¿no? Estamos formando parte de órganos, los proyectos, y parte de sistemas, el sistema de transporte, el sistema de riego, el sistema de agua potable, el sistema vial. Entonces, el sistema como quien dice, de la parte más importante, que es el sistema de control, que no siempre se tiene por parte de las ciudades. Entonces, en ese sentido, yo considero
que para una sociedad el trabajar como redes, como sistemas, que nos da también la normativa actual que habla de componentes en una ciudad, debe pensar de manera integral para todos. Y en ese sentido, lo principal es que el ciudadano no solamente exija de las autoridades, sino también participe y proponga. Construir ciudadanía, como dije, creo que es lo más importante para que el ciudadano sí pueda tener una visión de futuro. Y yo creo que una de las cosas importantes, nuevamente yéndonos al ciudadano de a pie como yo, sí debemos nosotros generar acciones y trabajar en pro de dar soluciones y probablemente dejar a un lado el tema de solo quejarnos y decir sí, la administración no cumple, la administración está haciendo las cosas inadecuadas y desde una trinchera o redes sociales empezar a quejarnos de absolutamente todo. ¿Cuáles serían, estimado Francisco? Tú tienes un proyecto en el cual participan varias personas y la idea es generar algo diferente. ¿Qué más debe hacer la gente para participar y ser copartícipe del desarrollo y el crecimiento de una ciudad? Diego, nosotros tenemos un proyecto cívico, ciudadano, urbano, rural, que se llama Plan Ciudad. Es cómo nos unimos, cómo generamos esa sinergia, cómo nos sentamos, gente que piensa distinto bajo un objetivo común, que es Ambato. Hacemos talleres en donde participamos, escuchamos, planificamos, y el derrotero es poder hacer una hoja de ruta ciudadana para entregarle a la ciudad. Hay un tema súper importante de lo que está pasando en este momento en el Ecuador, no solo Ambato, la apatía. No tenemos en quién creer, pero si diseñamos algo, un qué creer, un cómo, un proyecto tangible, no personificarle en un líder político, sino una hoja de ruta ciudadana, el qué creer, para después saber a quién creerle. Yo creo que por ahí tiene que ir la hoja de ruta ciudadana. Tenemos que dejar un poquito la comodidad, lo que tú decías, tenemos que dejar un poquito de lado las redes sociales y quejarnos y arrimar el hombro, participar. Si tú le quieres ver diferente a tu ciudad, pues abre el espacio, generemos esos espacios de debate, de diseño, para que la ciudad opine qué es lo que quiere de su barrio, de su cuadra, qué es lo que quiere de su parroquia, qué es lo que quiere de su ciudad. Soñemos qué es lo que quiere de su país. Creo que el país, la provincia, el cantón nos necesita a los ciudadanos para poder aportar, cada uno desde su trinchera, ¿no? Cada uno desde su metro cuadrado. Si yo compongo mi metro cuadrado, habré aportado mucho en beneficio de la sociedad. Entonces yo creo que ahí un llamado a la ciudadanía que se involucre un poquito más, que dejemos la apatía, que dejemos no endiosar a nuestras autoridades o a nuestros políticos, porque al final del día sí creo que nos ha fallado la clase política. Creo que ahora el cambio tiene que nacer desde la ciudadanía. Tú decías, desde el ciudadano de a pie. Las necesidades de cómo yo veo en mi barrio, en mi territorio, me hace falta agua potable, me hace falta tener limpia mi vereda, por ejemplo, aportar con el tema del ornato, aportar con el tema de embellecer nuestra cuadra. O sea, partamos de lo micro a lo macro. Yo creo que de ahí, lo que decía Trajano, hagamos ciudadanía. Buenos ciudadanos hacen grandes ciudades y por ende buenos países. Pero si no aportamos y no nos involucramos un poquito más, pues vamos a esperar que nos sigan escribiendo una historia con borrones, tachones y enmendaduras. Claro. Entonces yo creo que hay que poner un poquito en alto todas las situaciones de país, de provincia y de cantón de lo que nos está sucediendo. Hay que involucrarse un poquito más y hay que soñarle al territorio como queremos. No para el futuro, sino para ahora. Porque si nos quedamos sentados esperando para que nos den diseñando, vamos a seguirle echando la culpa a las autoridades. Y van a salir después a querernos componer, faltando 3 meses de una elección, a componernos del territorio, a componernos la provincia, a componernos la ciudad o el país. Y ahí estamos nosotros como responsables, porque nosotros somos los que damos el voto. Hace falta la participación efectiva de la ciudadanía. Claro que sí. Y bueno, aparte de la ciudadanía, creo que todos los colectivos, las cámaras, los empresarios juegan un papel súper importante en esto, porque a veces probablemente damos solución de instante, de momento, como les decía, pero los empresarios también juegan un papel súper importante, los gremios deben participar, dar soluciones. A veces nos centramos como que solo en nuestro negocio, en nuestra empresa, y no miramos a futuro, y ahí es el tema de la problemática cuando entran prohibiciones, reglamentos de que ya no pueden estar dentro de la ciudad, que deben salir, y nos quejamos nuevamente cuando
debía haber una socialización, ser partícipes de las mesas técnicas que se vengan desarrollando y obviamente cosas que pueden ir mejorando en nuestra ciudad. Ahora mi pregunta es, ¿estamos cómodos? ¿Más cafecito o una copita de vino? Yo te acepto la copita de vino para ver qué vino tienes. Una copita de vino. Claro, el programa es entre tazas y copas. Empezamos entre tazas, luego nos vamos a las copas. Lo importante es obviamente compartir, ¿sí? Y sacar cosas provechosas de nuestra ciudad. Una de las cosas que nosotros hablábamos del tema ya centrándonos al futuro de una ciudad cosmopolita. Y ahí viene la pregunta de cajón y vamos a empezar con Trajano hasta que nos sirvan nuestras copitas de vino que nos están preparando. Creo que son con vino ímpetu, ahí va una cuñita para nuestro vino. No va Trajano, por Muchas favor. gracias. Gracias. Y me falta mi copita. Entonces, hablábamos del tema era el futuro de una ciudad cosmopolita. Y ahí nos centramos un poco contigo, Trajano. ¿Hay futuro en nuestra ciudad? ¿Existe posibilidades de idealizar a una ciudad linda, moderna? Y obviamente que la gente quiera seguir viviendo aquí. Yo tengo una anécdota súper linda antes de continuar en esto. En un programa de radio que trabajábamos, hacíamos básicamente para que la gente conozca a los ambateños. Y todos los empresarios, grandes empresarios que tuve la oportunidad de entrevistar, me decían, sí, yo estudié en México, estudié en Estados Unidos, estudié en Europa, y todos ellos me decían, mi idea principal era regresar a Ambato, porque somos querendones de nuestra ciudad, y probablemente es una de las cosas que nos pasa a los ambateños, a diferencia de otras ciudades donde el empresario lo que quiere, o la persona que salió a estudiar en otro país, quiere irse a una ciudad grande. Partiendo desde eso, ¿hay futuro en nuestra ciudad para que la gente siga queriendo vivir aquí en Ambato? Claro, mientras haya principio de identidad como ambateño, hay futuro para Ambato. ¿A qué me refiero? En todo el país y en otras partes del mundo se le conoce al ambateño, por eso dicen el ambateño es como el dólar, está en todas partes. ¿Por qué? Porque se valora como ambateño, o sea, es orgulloso de ser de esa tierra. Algo que también ocurre en otra provincia, que es Manabí. Allá no hay la diferencia entre el de Puerto Viejo, el de Manta, el de Chone. Allá son manabitas y defienden el hecho de ser manabitas. Pero en otras provincias me he dado cuenta que quizás ese principio de identidad se va perdiendo. Un provinciano va a la capital y se dice quiteño. Claro. Un ecuatoriano de otro lado va al extranjero Y es extranjero. y es extranjero o es ecuatoriano, pero no es orgulloso de dónde viene. Por eso yo desde un principio dije, soy quiteño, porque yo nací en esa tierra y esa es mi querencia, ¿no? Pero también soy ambateño de corazón porque valoro lo que se ha hecho y lo que se da acá. Y quizás yo tengo la óptica de poder ver con menos pasión lo que está ocurriendo en Ambato. Pero le pongo corazón para que las cosas puedan resolverse de mejor manera, en lo que yo pueda hacerlo. En ese sentido, entonces, hubo un eslogan hace tiempos, decía, Ambato tiene futuro, depende de ti. Entonces yo considero que sí, Ambato tiene futuro, siempre y cuando nosotros veamos que las cosas que podemos aportar van a permitir que la ciudad prospere y siga adelante. Tomemos en cuenta que las ciudades en nuestro país son jóvenes. Ciudades milenarias como se da en Europa sobreviven y salen adelante. Tienen su parte antigua, tienen su parte moderna, pero mantienen inclusive una forma de seguir perdurando en el tiempo. Esperemos que pasado de 500, 600 años, todavía hablemos de Ambato como una ciudad que tenga una identidad. Tal vez ya no la tierra de las flores y de las frutas, pero de alguna manera una ciudad de intelectuales, una ciudad de personas poetas, una ciudad de personas artesanas, una ciudad que tenga un principio y un norte para saber qué es lo que quiero hacer. O como algún momento se decía, no, si Ambato va a ser la ciudad de los fenicios ecuatorianos, que siga lo siendo, ¿no es cierto? Y yéndonos a ese análisis que hace Trajano de tener identidad y todo eso, ¿cuál sería la identidad principal que tienen los ambateños y nuestra ciudad? La identidad del ambateño es que es resiliente, que no se deja doblegar por las adversidades, que es solidario, porque en ese sentido cuando pasa algo se acompañan
de ser valiente para afrontar las cosas que vayan contra la ciudad, ser magnánimo también, porque a veces tiene que ser generoso. Pero tal vez hay un tema que decían que quizás el ambateño puede ser un poco egoísta. No lo veo yo así. Quizás la sociedad actual a nivel mundial nos hace ser egoístas porque nos enseñan a competir. Les dicen que debemos ser competitivos, pero para competir uno tiene que salir adelante. La cuestión es competir superándonos a nosotros mismos. Y en ese sentido yo veo que el ambateño es capaz de superarse a sí mismo en todo lado. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo mejor del ambateño? Más allá del yapingacho, más allá de la colada morada, del chocolate, el pan de pincho, los conejos, es más allá de su arte culinario, su capacidad de comerciar, es la capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Ok, súper bien. Bueno, creo que aquí creo que todos pensamos lo mismo, que el ambateño es una persona resiliente, una persona trabajadora. Como decía Trajano, no buscamos el problema, sino tratamos de buscar la solución siempre. Y eso ha sido desde hace muchísimos años y eso es lo que nos hace diferentes. Yéndonos a la pregunta, Francisco, nuevamente, ¿hay futuro en Ambato? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Y qué son las cosas probablemente más importantes que tú puedes sacar de un ambateño? Totalmente hay futuro. O sea, si es que nosotros nos quedamos pesimistas, dormidos en los laureles, pues no vamos a avanzar. Obviamente hay futuro. Pero para que exista ese futuro hay que crear las condiciones necesarias. Para que exista futuro o para crear este futuro tenemos que empezar hoy. Si no es ahora, ¿cuándo? Para que exista futuro debemos generar oportunidades. Este cantón tiene que ser de oportunidades para los ambateños, con los ambateños y por los ambateños. Con esto no quiero segmentar, pero si nosotros nos preocupamos de nuestra ciudad y la ponemos bien planificada, la estructuramos bien, por ecuación propia vendrán las inversiones, por ecuación propia vendrá el turismo. Cuando tú tienes tu casa y tu casa está bien diseñada, está bien limpia, bien bonita, tus visitas te van a agradecer y vas a recibir a más gente. Lo mismo pasa con nuestra ciudad. Aquí hay oportunidades y muchas, pero las oportunidades tenemos que generarlas nosotros. No tenemos que estar esperanzados a que nos den haciendo las cosas. Yo creo que estas oportunidades las tenemos que labrar para nuestros viejos, para nuestros hijos, para nuestras familias, para los ciudadanos, para los vecinos. Hay que generar estas oportunidades. Y hay un tema importante. Ambato Tierra de Flores tiene que volver a florecer. En muchos de los aspectos se ha marchitado, pero esas oportunidades y ese florecimiento ciudadano tiene que darse en función del accionar de la participación ciudadana. Claro que sí. Y bueno, tenemos una pregunta de uno de las personas que nos acompañan aquí en Sierra Bella. Iba relacionado al tema del turismo. Y sabemos que Ambato muchas veces no le consideramos una ciudad 100% turística. Es una ciudad, todo el mundo dice, sí, es que Ambato es una ciudad comercial, tenemos el mercado mayorista más grande a nivel nacional, somos la provincia ahí mayor productora de huevos, tenemos probablemente el centro de comercio de carros más grande a nivel nacional donde podemos comercializar carros y no es considerada una ciudad de turismo. Y una de las preguntas que nos dicen es, ¿qué proyecto consideras tú que se debería impulsar o qué proyecto se debería realizar para impulsar el turismo que también sea de negocios aquí en Ambato? Primero, una recuperación integral del centro de Ambato, por ejemplo. Tenemos que generar esos atractores, esos justificativos para que la gente venga y nos visita. Si tenemos un centro, como ejemplo nada más, una recuperación del centro, tenemos un centro recuperado, un centro en donde sea un punto de encuentro. Trajano decía hace un momento, ¿cómo recuperamos el espacio público? Tenemos que darle ese motivo para que la gente venga y nos visite. Hace un momento habíamos hablado que no existen proyectos emblemáticos de ciudad. Nos hemos quedado en la planificación del día a día, pero nadie ha estado diseñando ciudad. Ahí viene el tema de la atención al turismo, puede ser un turismo hasta comercial. Generar, por ejemplo, el tema del centro de convenciones y exposiciones para darle una característica más a la ciudad. Puede ser un punto de convenciones, un punto de encuentro para comercio, un punto de encuentro para
artes, o sea, hay que darle la característica especial. Nosotros hace un momento también decía Trajano, tal vez el identificativo de la ciudad en unos años puede ser cultural, puede ser artística, puede ser, ya no podría ser de pronto soñando o pensando a futuro, Ambato Tierra de Flores, pero ¿cómo identificamos esa identidad como ambateños para darle ese atractor? Hay muchos proyectos emblemáticos que pueden funcionar, pero partiendo desde que puede ser un turismo comercial. Si no hay proyectos emblemáticos y no hay ese atractor para que la gente venga, pues nos quedaremos simplemente como una ciudad de paso. Claro que sí. Y bueno, yéndonos al tema de, ya por cerrar este primer episodio relacionado a entre tazas y copas, así que empezamos con la tacita, ahora estamos con la copa de vino. Está muy bueno el vino. ¿Sí está bueno? Bueno. Todavía hay más, así que nos vamos a quedar luego tertuleando un poco más aquí. Estimado Trajano, ¿cuál sería el proyecto probablemente más importante que se debería hacer en nuestra ciudad? Algún momento conversé con un comerciante que venía en la noche a las ferias de Ambato. Se hospedaba en un hotel y en la noche quería ver qué puede hacer de Ambato. Bueno, aquí tenemos Rita, nos va a ayudar a generar una ruta turística para la noche. Entonces, ese comerciante dijo, Ambato puede ser Las Vegas del Ecuador. O sea, actividad nocturna, lugares donde la persona pueda salir, pueda pasearse, pueda disfrutar, la economía circular, la economía basada en este tipo de actividades que estamos haciendo ahora, una obra de teatro donde pueda asistir y todo. Y al siguiente día cumplo mi actividad comercial y me regreso. Quizás Ambato no tenga el espacio como puede tener Baños para el tema del turismo basado en la naturaleza, el turismo extremo que tienen ellos allá, pero puede tener aquí otro tipo de actividades que se pueda desarrollar a través de eso. Hablando, inclusive en algún momento hablaban de centros de convenciones para que las reuniones donde se tomen decisiones grandes a nivel nacional pueda ser Ambato el espacio de alojamiento de esos eventos, donde las personas concurran para convenciones de organizaciones, de colectivos a nivel nacional, ofrecer ese espacio, no solamente por la oferta hotelera que podamos tener, sino por la oferta de espacios de comida, espacios de recreación. Me acuerdo en algún momento la gente, aquí había los bingos, había las zonas y era muy concurrida. Por eso en un rato decían hablar de Ambato como Las Vegas del Ecuador. Entonces es algo que puede quedar ese dinero aquí mismo. Entonces yo pienso que reactivar en el centro de la ciudad, en algunos otros sectores donde hay este tipo de actividades recreativas, turísticas, culturales, sería importante que eso se fortalezca para que Ambato tenga una dinámica propia y la gente no tenga necesidad de ir a otro lado. Es importante conocer que en la fiesta de la fruta, que es propia de Ambato, el alojamiento y la gente un tiempo se fue a Baños. No estoy hablando mal de Baños y está bien porque saben aprovechar lo que tienen. Ambato también debe hacerlo. Claro que sí. Bueno, ha habido grandes reflexiones, creo yo, para un primer programa ha sido bastante enriquecedor, sacamos cosas súper importantes. Una de las cosas probablemente más importantes que sacamos es que el futuro de una ciudad lo hacemos la gente. No deslindándonos el tema político, porque sí, es prioridad el tema político, tienen la obligación de cumplir una agenda, de cumplir un proyecto, pero todo va a partir del tema de la gente, de elegir de una manera correcta, de aportar desde el área donde nosotros estemos, porque como decíamos, buena gente hace buenas ciudades, y creo que eso es una de las cosas más importantes. Para ir culminando este primer episodio, que obviamente les vamos a invitar para otros episodios, espero que no sea la primera ni la última vez que estén aquí conmigo. Para ir terminando este episodio, sí quisiera terminar con una pregunta, y esta pregunta va relacionada a si yo tuviera la oportunidad, ¿sí?, de estar con un grupo de personas y pueda transmitirle un mensaje de que Ambato es una ciudad de futuro, que existe futuro. ¿Qué mensaje le podría dar a ese grupo de personas donde yo pudiera compartir este mensaje? En primer lugar, lo que se dijo antes, ¿no? El ambateño siempre regresa a su querencia, a su terruño, hablando en términos taurinos. Puede hacer su vida en otros lares, pero al final regresa a su tierra. Y en ese sentido, entonces, decirle que las personas que están viviendo, que están trabajando, que están aportando por Ambato,
siempre piensen en Ambato como parte de su ser y que en ese sentido entonces puedan pensar como ciudad y apropiarse de la ciudad para decir es mía y por eso tengo que preservarla, tengo que defenderla y tengo que proyectarla hacia un buen futuro. Más allá de cualquier autoridad que esté en momento a la cabeza, quizás las decisiones que tomen el ciudadano más bien orientará a que las autoridades fortalezcan el criterio ciudadano para que eso se haga una realidad. Ok, súper bien, estimado Trajano. Francisco, igual si tuvieras la oportunidad de estar al frente de un grupo de personas, todos ambateños, ¿qué mensaje les pudieras decir de que Ambato sí existe, es una ciudad de futuro, que sí existe la posibilidad de seguir viviendo aquí y que existe una visión? Yo les diría a los ambateños, este grupo, que Ambato tiene futuro, tiene presente, pero no nos olvidemos del pasado, que la gente es buena, que la gente es pujante, como decía Trajano, tenemos esa capacidad de reacción para poder salir adelante de cualquier problema que se presente, que tenemos que retomar esa identidad y ese amor por nuestro territorio. Tenemos que enfocar qué queremos de nuestro Ambato, cómo le queremos ver, pero sobre todo que sí hay oportunidades, que sí tenemos esa hoja de ruta, esa visión, ese amor, esa pasión por nuestro territorio y que hay que apostarle. Hay que apostarle como ciudadanos, hay que apostarle como colectivos, hay que apostarle el día a día, hay que seguir trabajando, arrimando el hombro para que esto funcione. Y ahí el compromiso de la ciudadanía, o sea, hay futuro, hay oportunidades, hay visión de ciudad, solo nos falta un poquito más de compromiso ciudadano para aportar con las ideas. Pensemos que no dependemos de las autoridades o de los políticos, o en este caso de cierta clase politiquera, sino que la hoja de ruta la vamos a marcar nosotros. Nosotros, independientemente de cada autoridad que esté local, nacional, tenemos que trabajar el día a día. Tenemos que construir sociedad, como decía Trajano, ciudadanía, y tenemos que avanzar. Si estamos unidos, pues va a ser más fácil, pero si estamos dispersos, estamos separados, se va a complicar un poquito el tema. Así que sí hay oportunidades, sí hay futuro, tenemos que apasionarnos un poquito más y también hay que intervenir. Ese sería mi mensaje para poder construir ciudadanía, construir ciudad, y lo que yo te decía hace un momento, si tenemos buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, vamos a tener una buena ciudad y por ende un mejor país. Claro que sí. Bueno, con este mensaje vamos terminando ya entre tazas y copas. Creo que hemos sacado, como digo, grandes reflexiones. Una de las cosas probablemente más importantes es que el futuro de nuestra ciudad la construimos todos. Desde el área donde estemos, desde el área pública, desde el ámbito privado, desde la gente de a pie que hablábamos muchísimo, desde los empresarios. Creo que cada uno tiene su papel importante de aportar al desarrollo de nuestra ciudad. Culminamos diciendo que Ambato hay un futuro, hay una ciudad que es pujante, que es una ciudad donde sí queremos regresar a vivir, una ciudad totalmente diferente, muy resiliente, pero sí debemos nosotros presionar desde el ámbito donde estemos a que los trabajos se desarrollen de una manera adecuada. No es el problema del político, sino primero de la gente, de seguir aportando desde el área donde estemos. Así que quiero agradecerles, estimado Trajano, muchísimas gracias. Espero que el cafecito y la copa esté súper bien y obviamente la tertulia haya estado en su punto y que le haya gustado, estimado Francisco. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Nos vemos el próximo programa donde vamos obviamente a topar temas importantes. Les voy a invitar, les voy a adelantar un poquito acerca de qué es lo que vamos a tener. Vamos topando ahí un tema político, obviamente estamos próximos a unas elecciones y vamos a topar un tema súper importante acerca de tendencias políticas. Vamos a hablar tendencias de izquierda, tendencias de derecha. Les voy a invitando, vamos a tener la presencia del economista Pablo Dávalos, quien nos va a acompañar, va a hablar de su perspectiva, de su idea, de cómo es el tema económico y político del país. Y obviamente vamos a tener la presencia también de Carlos Fernando Villacrés. Así que les invitamos a todos que puedan estar aquí. Claro que sí, y este ha sido un programa más entre tazas y copas. Les agradezco a todas las personas que han podido estar aquí presentes, a todas nuestras personas que nos están siguiendo en redes sociales. Esto se va a subir a nuestras redes sociales para que puedan compartir. Y obviamente si dijimos algo de malo de las administraciones, mil disculpas, no es nada en contra de nadie. La idea es aportar por nuestra ciudad. Muchísimas gracias por estar aquí y nos quedamos todavía tomándonos la copita de vino. Muchas gracias, muy amables. Gracias.